Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el especial Justice League Dark Tomorrow del 2025 con guión de Mark Guggenheim y Mark Waid y arte de Cian Tormey. Espero que les guste. La historia comienza en el Time Stream, la corriente temporal, en el presente, mientras vemos unas imágenes de Matthew Ryder, el segundo Wave Rider, huyendo de un ser que lo persigue. Alguien nos cuenta. Una de las desventajas de ser un viajero temporal con el poder de la precognición es que algún día terminarás teniendo una visión de tu propia muerte. Matthew Ryder, conocido como Wave Rider, ha sabido que este momento llegaría desde hace años. Pero con la precognición viene una profunda capacidad de negación. Nadie lo sabe mejor que un viajero temporal. El tiempo cambia constantemente, siempre es fluido. Y así, una visión de una muerte violenta algún día podría terminar siendo, digamos, una boda en otro. Las cosas no siempre transcurren exactamente como se había previsto. Ahí vemos a Wave Rider atravesando múltiples líneas temporales, con la silueta oscura que lo persigue sin cesar. Cada espacio que cruzan los lleva a épocas distintas, una fortaleza japonesa, una ciudad estadounidense moderna, una calle solitaria y una selva prehistórica. Finalmente, la sombra lo alcanza. Nos movemos al año 2439 a.C., en Giza, Egipto. Una figura vestida de rojo y negro se enfrenta a varias de estas figuras misteriosas. La voz de antes nos cuenta. A lo largo de los siglos, ha habido muchas versiones de Han-Hol. Esta versión es conocida como Extant. Y esta no es la primera vez que Han-Hol ha sido asesinado. Con suerte, morir es algo en lo que uno mejora con la práctica. Como comentario, Han-Hol es más conocido por su rol como Hawk, o halcón, del dúo Hawk and Dove, halcón y paloma. Nos movemos a 1941, a la ciudad de Nueva York. Vemos a varios héroes en acción, como Hawkman, Flash y el Espectro. Mientras tanto, la voz nos cuenta, el tiempo está roto. No es exactamente el término más técnico, pero al menos es descriptivo. El tiempo está roto y han estado pasando todo tipo de locuras, incluyendo las muertes de Wave Rider, Extant, Epoch y otros viajeros del tiempo. Viajeros del tiempo como yo. Sí, ese soy yo, justo ahí, huyendo por mi vida, de un depredador que nos está eliminando. Uno por uno. ¿Quién soy? Mejor no decirlo por ahora, pero a diferencia de Matthew Ryder, no he tenido una visión de mi propia muerte. Así que estoy genuinamente interesado en ver qué pasa aquí. Cuando parecía que había logrado escapar, más de estos espectros aparecen y se suman a su persecución. Y él nos cuenta. Por supuesto que tenía que haber más de ellos, ¿no es así? Por mí está bien. Siempre es divertido descubrir cuáles son tus límites. Mientras lucho, se me ocurre una idea. Estas cosas no pueden ser solo un síntoma de que el tiempo está roto. El tiempo no funciona así. Lo que significa que algo, lo más probable es que alguien las ha creado. O, al menos, las está controlando. Lo que deja una cosa bastante clara. Voy a necesitar algo de ayuda. Nos movemos a la Watchtower, la base de operaciones de la Justice League, la Liga de la Justicia, en el presente. Alguien llega a través de un portal, algo insegura, preguntándose si usó bien la tarjeta para acceder. Wonder Woman está allí para recibirla. La recién llegada se presenta como Lily, Gold Beetle. Ella no puede creer que esté hablando con la verdadera Wonder Woman. Está tan emocionada que dice que ya puede morir feliz. Pero enseguida aclara que necesita ayuda, no solo de ella, sino de toda la liga. Diana le pregunta cuál es su problema, y Gold Beetle le muestra lo que está ocurriendo con su cuerpo, ya que empieza a moverse de una manera extraña. Luego escuchamos una voz que dice, ¡increíble! Esto es absolutamente fascinante. Y vemos que quien dice eso es Mr. Terrific, quien está junto a Ray Palmer, de Atom, y tienen a Gold Beetle sentada en un sillón. A mí no me parece tan fascinante, responde ella. Para ser honesta, el parpadeo,
por llamarlo de alguna manera, se siente un poco. No quiero sonar dramática aquí, como si muriera cada vez que sucede. Hay una buena razón para eso, interrumpe Ray. En cierto modo, lo haces. A Gold Beetle no le gusta escuchar eso y pregunta si puede explicarlo de otra manera. Mr. Terrific lo hace. Para decirlo de forma simple, estás experimentando un flujo cuántico disincrónico a nivel celular, lo que resulta en periódicos estados de superposición de fase adversos. ¿Eso es simple?, pregunta ella, y Mr. Terrific lo simplifica aún más. Por alguna razón, tu cuerpo está entrando y saliendo de la existencia. Eso suena como algo que realmente no debería pasar, comenta Gold Beetle. The Atom le da la razón. Eso no debería estar pasando, y es preocupante. Mr. Terrific agrega que ellos han estado rastreando numerosas alteraciones en la corriente temporal, por lo que le cuesta creer que lo que le esté pasando sea una coincidencia. Entonces, ¿pueden arreglarlo?, le pregunta Gold Beetle. Mr. Terrific la mira y luego le responde: no por el momento, lo siento. Nos movemos a las habitaciones temporales para los héroes desplazados en el tiempo, esos que se quedaron ahí después del evento We Are Yesterday, que puedes encontrar en el canal. Amazing Man busca algo de comer mientras le dice a Airwave: uno pensaría que con toda esta tecnología moderna del siglo XXI ya habrían encontrado la forma de mantener la despensa surtida. Es bueno verte de nuevo, Airwave, pero te ves algo decaído, si me permites decirlo. Y no creo que se deba a que nos sacaron de los años 40, ni a la falta de condimentos de los años 40. ¿Qué has oído?, le pregunta Airwave. Que ya te has redimido, por lo que sea que todavía te tiene tan apagado, le responde Amazing Man. Entonces, ¿por qué esa cara larga? No lo sé, responde Airwave. Pero Amazing Man insiste. Esa es una respuesta infantil. La vida no se trata de caer, chico. Se trata de cómo te levantas. Mi consejo: deja de enfocarte en lo que te molesta del pasado y mira hacia él. Pero no puede terminar la frase, ya que una gran explosión los manda a volar por los aires. Atrapados entre los escombros, intentan ponerse de pie y entender lo que ha pasado. La Watchtower empieza a emitir alarmas de que la estructura ha sufrido una brecha crítica y Mr. Terrific le pide que active los escudos de emergencia. Ella lo hace de inmediato. Airwave se acerca a alguien más que está tirado en el piso y al ver su situación, exclama: ¡Santo cielo! ¿Estás bien? ¿Quién eres tú? Estamos muriendo, responde el otro sujeto, el que vimos en páginas anteriores, escapando de los espectros. Más tarde, en la enfermería, Mr. Terrific lo está examinando. Le dice que se sentiría mejor examinándolo si al menos supiera su nombre, pero él le responde: sí, sobre eso. Habrás notado que la línea temporal está algo inestable en este momento, usando el término técnico. Si ustedes supieran quién soy, podría causar una paradoja que realmente no queremos enfrentar ahora mismo, además de todo lo demás. Si vale de algo, su ritmo cardíaco indica que está diciendo la verdad, interviene Supergirl. El viajero del tiempo agrega: para mantener las cosas seguras, solo llámenme Leyenda. ¿Leyenda? ¿No es un poco egocéntrico?, pregunta Airwave en voz baja, y Amazing Man le responde: no me mires a mí, yo me llamo Amazing Man, el hombre asombroso. Luego se dirige a Legend y le pregunta: ¿podrías al menos explicar eso que dijiste? Nosotros estamos muriendo. Suena serio. ¿Quiénes son nosotros? Legend le responde: pensé que era obvio. Viajeros del tiempo, como yo. Wave Rider, Extant y Epoch ya fueron eliminados. Todos los demás están en grave peligro. Se me ocurre que nosotros aquí podríamos necesitar ayuda. Eso es un nosotros bastante grande, considerando los eventos recientes, responde Mr. Terrific. Supergirl interviene otra vez. Lo que Mr. Terrific quiere decir es que varios héroes fueron desplazados en el tiempo recientemente cuando enfrentamos a Grodd y la Legion of Doom, la Legión del Mal.
lo que se vio en el evento We Are Yesterday. Técnicamente, más de la mitad de la liga podrían considerarse como viajeros temporales. Legend le responde: sí, y eso significa que la liga está enfrentándose a su aniquilación. Nos movemos al Robin's Nest, el nido del petirrojo, el centro de comunicaciones de la Watchtower. The Atom le explica a Red Tornado: esas son las malas noticias. Lo bueno es que tenemos una lista aún más grande de personas para elegir que lo normal, lo cual ya es decir bastante. Solo necesitamos seleccionar a un equipo para una misión exploratoria. ¿Opiniones, Reddy? No por el momento, responde Red Tornado. Aún estoy recopilando datos. Poco después vemos a Amazing Man, Airwave y Legend dirigiéndose al observatorio, mientras Legend piensa: realmente no sé qué pensar de este grupo que Mr. Terrific y Red Tornado eligieron para nosotros. Airwave tiene la misma opinión y comenta: ellos parecen un grupo bastante improvisado. Legend suelta una pequeña risa y Amazing Man le pregunta: ¿por qué es gracioso eso? Legend le contesta: ninguna razón en especial. Solo pasa que tengo mucha experiencia con equipos improvisados. Y entendemos a qué se refiere cuando vemos quiénes son los miembros del equipo: Batman Beyond, Marilyn Moonlight, The Huntress y Jonah Hex. Todos ellos desplazados temporales, producto de lo que hizo Grodd durante su evento. Me hubiese gustado que se quede Jason Todd como Robin, Superbat o Superman Blue, pero es lo que hay. Legend agrega: no es exactamente el grupo con el que suelo viajar en el tiempo, pero no está mal tampoco. Quiero decir, Terry McGinnis es un futuro Batman, literalmente. Y Elena Wayne es hija de Batman y Catwoman. Hex y yo tenemos historia juntos, literalmente, de nuevo. No puedo decir lo mismo de Marilyn Moonlight, aunque no culpes a alguien por desear algo. Les explico a qué nos enfrentamos. La respuesta es predecible, ya que Jonah Hex le respondió que no. Airwave le pregunta: ¿qué quieres decir con no? ¿No escuchaste lo que dijo Legend? Estos Omega Demons amenazan a cada uno de ustedes. ¿Omega Demons?, pregunta Legend. Y Airwave responde: dijiste que tenían símbolos Omega en la cara. ¿Tienes un mejor nombre? No, Omega Demons está bien, contesta Legend. Lo escuché fuerte y claro, responde finalmente Jonah. Lo que escuché fue que cada uno de nosotros tiene un blanco en la espalda. ¿Por qué debería arriesgarme por salvar la piel de otros? Porque tu vida también está en riesgo, le responde Airwave. Cuando todos ustedes fueron desplazados en el tiempo, terminaron con energía Omega, radiación oscura, dentro de ustedes. Todavía no entendemos completamente las consecuencias, pero todos parecen estar comprometidos temporalmente, del mismo modo que lo está la línea temporal. En resumen, si ayudan, tenemos una verdadera oportunidad de llevarlos a casa. Más importante aún, tenemos la oportunidad de ayudar a personas en mayor riesgo que nosotros. Continúa. ¿No es eso lo que hacen los héroes? Yo no soy ningún héroe, contesta Jonah, dándole la espalda. Marilyn se dirige a Legend y le dice: estoy dispuesta a hacer lo que la liga me pida, pero esto suena a que esta misión va a requerir un poco de viaje temporal. Lo requerirá, responde Legend. ¿Pero eso no será un problema sin una máquina del tiempo?, pregunta Marilyn, y Legend contesta mientras activa un botón en su traje. Resulta que tengo acceso a algo aún mejor, una nave temporal, dejando a todos sorprendidos, en especial a Batman Beyond. Como comentario, si no conoces a Marilyn Moonlight, ella fue una heroína del viejo oeste conocida como el espíritu de Metrópolis y que regresó como una vengadora fantasmal en la serie actual de Superman. Legend continúa: mi nave se llama The Wave Rider, sin relación con el fallecido reciente. Ella y yo hemos pasado por muchas cosas juntos. Está programada para detectar individuos con altas lecturas de energía de taquiones. Hermosa nave, ¿tengo que comprar un boleto o algo así?
comenta Gold Beetle, quien aparece de repente. Luego se presenta. Gold Beetle, viajera temporal, descendiente de Blue Beetle y... ¿qué estaba diciendo? En fin, Terrific sugirió que los acompañara. ¿Qué pasa con la mochila?, le pregunta Airwave, y ella responde. ¿Mochila? Yo no estoy usando una. Ahí vemos que sí lleva una mochila humana, y Plastic Man confiesa. Lo siento, a veces me gusta colarme en un viaje. Plastic Man, a su servicio. ¿Fuiste asignado a este equipo cambiaformas?, le pregunta Marilyn, y Patrick responde. Sí, Mr. Terrific dijo que ya había muchos yo en la Watchtower. No voy a explotar, ¿cierto? Espero que eso no pase, contesta Legion. Porque tenemos viajeros del tiempo que salvar. Nos movemos a la ciudad, a alguna ciudad. Cronos escapa de una oleada de demonios Omega. Se pregunta qué tipo de seres son, pero Legend y su equipo aparecen para rescatarlo. Amazing Man le dice que no se preocupe, que está a salvo, mientras que Huntress se alista a probar su nuevo traje. Todos se lanzan al combate. Batman Beyond advierte que estas criaturas son letales. Amazing Man atrapa a una de ellas y se pregunta si sus poderes de absorción de materia funcionarán con ella. Legend intenta advertirle que no lo haga, pero no consigue llegar a tiempo, y Amazing Man lo hace. Pero algo sale mal. Una descarga lo sacude inmediatamente. Jonah Hex interviene rápidamente y dispara con precisión contra las criaturas que los atacan, usando municiones especiales que le proporcionaron, y parece que estas son muy efectivas. Después de un buen trabajo en conjunto, los héroes logran dominar a los demonios Omega y se hacen con la victoria. Finalmente, Airwave golpea en el rostro a Cronos por encargo de The Atom, noqueándolo. Mientras tanto, Legend piensa, luchamos y finalmente salvamos el día. Pero hay otros viajeros del tiempo siendo cazados allá afuera. Por suerte, tenemos el Wave Rider para llevarnos con ellos. Estos héroes y Hex que Mr. Terrific y Red Tornado eligieron son, bueno, diferentes, pero efectivos, aunque quizá un poco confundidos o inestables. Solo tengo que tener esperanza de que esta combinación sea suficiente para detener lo que sean estas criaturas. Nos movemos a Stonehenge, al año 1600 a.C., donde una nueva batalla se realiza. En medio del caos, Legend hace algo distinto y nos lo cuenta. Mientras todos combaten a los Omega Demons, me llevo a Airwave, a Liminal Space, el espacio liminal, la dimensión que existe entre los momentos del reloj. Airwave reacciona confundido, pero Legend le pide que se concentre. Necesita que funcione como una especie de antena o una varita de adivinación para detectar a los Omega Demons. Airwave duda, pero Legend le explica que él tiene la capacidad de sentir las frecuencias cuánticas de estas criaturas, incluso si no cree poder hacerlo. Airwave intenta replicar, pero Legend le dice, «Puedes hacerlo. Un gorila parlante se metió en tu cabeza. Gran cosa. Nos ha pasado a todos. Créeme, sé un poco, bueno, más que un poco, sobre el fracaso y la redención». Mientras le pone la mano en el hombro, intentando darle confianza. «Está bien, lo intentaré», responde Airwave. Pero eso no es suficiente para Legend, quien le dice, «No lo intentes. Hazlo ahora. La única forma de detener lo que está pasando es detenerlo en la fuente. Sé que es irónico, pero no tenemos tiempo para otra cosa». Mientras Airwave se concentra, Legend piensa, Harold Jordan Levy, perdido en el tiempo y lleno de dudas. No se cuestionaría si supiera lo que yo sé. Airwave está destinado a la grandeza. Finalmente, Airwave abre los ojos y exclama, «Lo tengo. Sé de dónde vienen». Poco después, vemos a Legend explicándoselo a los demás. Se llama The Vanishing Point. Es una dimensión de hipertiempo, fuera del continuo espacio-tiempo. ¿El qué de qué?, pregunta Jonah Hex,
comprensiblemente sorprendido. Gold Beetle le responde: «Es la base de operaciones de los Linear Men». «Repito la pregunta», contesta Hex. Así que Gold Beetle se lo pone más fácil. Los Linear Men protegían la corriente temporal, o al menos lo hacían. Ahora todos están siendo cazados, continúa Legend. La cuestión es que, según Airwave, los que los están cazando, lo están haciendo desde aquí. No recuerdo la última vez que estuve en el Vanishing Point, uno de los riesgos de viajar en el tiempo, pero sé que asocio este lugar con la muerte. Y lo vemos parado en un risco, con una gigantesca estructura dorada alzándose a lo lejos, con miles de Omega Demons revoloteando alrededor de ella. «Eso es, una gran cantidad de Omega Demons», comenta Plastic Man. «¿Alguien más notó que se ven más como sombras que como demonios?», pregunta Amazing Man, pero nadie le responde. En vez de eso, Gold Beetle y Marilyn Moonlight preguntan: «¿Qué es eso? ¿Y quién está con eso?», refiriéndose a una figura femenina parada en la estructura, observando cómo algo sale de ella. Al parecer, aquí es donde los Omega Demons se fabrican. «La misma respuesta para ambas», contesta Huntress, sacando una flecha. «Son nuestros objetivos». Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Marcos Rodríguez L. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Legend comienza a impartir instrucciones. Airwave, Batman, Moonlight, Gold Beetle, hagan lo que sea necesario para destruir esa torre. Plastic Man, Amazing Man, Huntress y Hex limpien el área de tantos Omega Demons como puedan. «¿Y qué hay de la dama?», pregunta Plastic Man, y Legend responde: «Tenemos el elemento sorpresa, así que es toda mía», mientras se lanza rápidamente sobre ella y la golpea con ambos puños. Mientras tanto, desde lo alto del risco, Amazing Man les dice a los demás: «Bueno, ya escucharon al hombre. Comencemos la pelea». Amazing Man, Gold Beetle, Batman Beyond y Plastic Man, transformado en un mecha gigante, son los primeros en avanzar, abriéndose paso entre los demonios. Jonah Hex lo hace a la distancia y Huntress se alista para entrar en acción, mientras dice: «Normalmente no me imaginaría que una vara de combate pudiera hacer mucho daño contra algo demoníaco, pero por otro lado, esta no es una vara común y corriente», y la utiliza para cortar a los demonios Omega en dos. Gold Beetle, Batman Beyond, Airwave y Marilyn Moonlight llegan a su posición, la base de la estructura. Marilyn le pregunta a Batman: «Esa torre es bastante grande. ¿Alguno de ustedes trajo un centenar de cartuchos de dinamita?» «Los dejé en mi otro traje», responde Batman Beyond. «Esto se parece muchísimo a un regulador de flujo cuántico», comenta Gold Beetle. «¿Un qué?», pregunta Airwave, y Gold Beetle le responde: «Circuitos temporales. Es lo que le da a esas cosas poderes temporales. También es altamente inestable y, por suerte para nosotros, combustible». Más allá, la dama de negro que estaba supervisando las operaciones le grita a Legend: «No pueden detener lo que se aproxima. Darkseid se está viniendo, y todos temblarán ante su oscura malevolencia». «Lo siento, señora, pero yo no tiemblo», le responde Legend mientras la golpea con fuerza en el rostro. E inmediatamente piensa: «La golpeé con todo lo que tengo. No es suficiente». Y vemos a la dama de negro atacando a Legend con discos de oscuridad pura. Por suerte, Gold Beetle y los demás logran su objetivo y generan una explosión que hace que la estructura se destruya. Airwave comienza a celebrar, pero observa con sorpresa cómo algo cae del cielo. Cuando comprende que es Legend, se eleva rápidamente para interceptarlo, aunque Batman intenta detenerlo. Mientras se acerca a él, Legend piensa: «Chico valiente, aún está obsesionado con esa cosa de la redención. No es lo suficientemente fuerte como para atraparme a la velocidad que llevo,
pero todo lo que realmente necesita hacer es frenar mi caída. El resto del equipo son un equipo. Ciertamente están actuando como tal, ¿no? Hace que nuestro oponente huya. Al final de la batalla la reconozco. Shadowlast del siglo 31, pero corrompida. De alguna forma, malvada. No sé qué significa esto, pero si una versión malvada de la Legion of Superheroes, la Legión de Superhéroes, está cazando viajeros del tiempo, entonces todos estamos en graves problemas. Como comentario, Shadowlast es Tasmia Mayor del planeta Talok 8, a quien también hemos visto usando el nombre de Umbra. Tras el combate, el grupo celebra con alivio. ¿Eso es todo?, pregunta Batman Beyond, y Legend responde: por ahora, esa máquina que destruiste no es fácil de producir en masa. Nos ganamos algo de tiempo. ¿Tiempo? Entiendo lo que hiciste ahí, bromea Airwave. Pero Plastic Man, sorprendentemente serio, comenta: el resto de la liga necesita saber esto. Tenemos que regresar a la Watchtower. De vuelta del Wave Rider, alguien le pregunta a Gold Beetle si se encuentra bien, y ella responde: sí, Mr. Terrific me dijo que he estado desvaneciéndome de la existencia, pero no sabe por qué. Se siente como si estuviera olvidando a alguien, pero no puede terminar la frase, ya que la nave se estrella con algo. Los gritos de sorpresa y alarma son inmediatos. Legend se asoma a la ventana y exclama: ¡rayos! Temía que pasara esto. ¿Temías qué?, pregunta Huntress. Esto, responde Legend. Un temporal firewall. Un cortafuegos temporal. Sí, no suena nada bien, comenta Plastic Man. No lo es, enfatiza Legend. No puedo hacer que lo atravesemos. Finalmente, Airwave toma la palabra y agrega: parece que alguien no quiere que volvamos al siglo XXI. Y se nos cuenta que la historia de estas leyendas continúa en Justice League Unlimited y DC KO, mientras que la Legion of Darkseid continúa su ataque en Superman número 28, por lo que esto no es el final. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.